presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Dios les bendiga grandemente y una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes en su programa Cuenta conmigo. Les habla Romina Omana y como siempre un gran placer para mí estar con ustedes compartiendo la hermosa palabra de Dios el día de hoy. Y recordándoles que puede vernos a través de la página de Facebook, en YouTube, Roku TV y por las diferentes redes sociales. Nos gustaría que nos acompañaran y así pudieran compartir la palabra de Dios para que podamos edificar juntos. Todos los días va a estar visible para que ustedes puedan en cualquier momento vernos a partir del día miércoles a las 8 de la noche. Y hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Esperanza Gabardete, que nos está visitando desde la ciudad de Guatemala. Bienvenida, hermana. Perdón, de Honduras. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un placer saludarles y agradeciendo, ¿verdad?, al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí y estar compartiendo acá con cada uno de ustedes, con Bienvenida. la hermana Romina y el hermano también que está en cámaras. Es un gusto y es un deleite, ¿verdad?, para nosotros poder disfrutar de la bendición del Señor y nos da el privilegio de poder estar nuevamente, ¿verdad?, en este país, que es ha sido un milagro, por su misericordia, pues el Señor nos tiene aquí. Así Señor es. le bendiga. Mi nombre es Esperanza Gabarrete, como dijo ya la hermana Romina. Bueno, bienvenida una vez más, que hoy estará compartiendo el programa con nosotros. El tema de hoy se llama No perdamos la fe. Y nuestro versículo central para este tema se encuentra en Mateo 8, del 23 al 27. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar obedecen? Amén. Amén. Edificante, como siempre, la palabra de Dios, ¿verdad? Preciosa. Aquí Amén. vemos cómo se narra el poder de Jesús para calmar la tormenta y les dice a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo creo que cualquiera de nosotros puede identificarse allí. Es un pasaje muy poderoso que nos recuerda confiar en el Señor incluso en esos momentos de dificultad, de tormenta, de pruebas. Hoy en día tenemos una gran batalla para mantener nuestra fe firme y hacemos todo lo posible para no perderla en medio de esas fuertes circunstancias de nuestra vida diaria. Pero si estamos claros en el propósito que tenemos, esas pruebas no pueden hacer tambalear nuestra fe, así como se llama el tema de hoy: no perdamos la fe. Muchos otros se dejan arropar por esas tormentas y permiten que su fe tambalee. Nosotros como cristianos debemos luchar para que esa fe no se vea menguada. Aunque sabemos que nuestro Señor Jesús advirtió que esto pudiera suceder. Él nos dijo: muchos se enfriarán. En Mateo 24, capítulo 24, versículos 12 y 13 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén. En la iglesia primitiva se vio desertar a muchos creyentes que estaban en fila. Pablo los menciona por nombre en algunas de sus cartas. Habla de Himeneo, Fileto y Demas. Juan menciona a los que salieron de nosotros. Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que todos no son de nosotros. Nosotros como hijos de Dios y siervos del Señor debemos permanecer siempre en la fila de los que estamos llenos de fe y perseverando
en medio de las circunstancias, ¿no, hermana? Amén, amén. A lo largo de la historia, muchos creyentes han vivido en crisis de fe por los diferentes momentos, las diferentes pruebas, sea de enfermedad, hermana, sea de muerte, de separaciones, ¿verdad? Y bueno, situaciones como uno dice, de un día para otro nos cambia la vida. Ahora bien, para que no perdamos la fe es importante tener claro que hay una diferencia entre abandonar lo que creemos, que es la convicción de creer en el poder de la palabra de Dios y su verdad. Y la otra opción es luchar con las dudas que llegan a nuestra mente, esa lucha de creer que Dios tiene el poder de hacer o ejecutar en su perfección. Y el creer que no nos escucha muchas veces, tenemos esa lucha en la mente. No vemos la solución a nuestro tiempo o parece que las situaciones empeoran. Si no estamos firmes en la fe, puede tambalear. Y para hablar de este tema, pues nuestra hermana, ¿verdad? Para no perder la fe, tenemos a nuestra hermana que nos estará hablando a través de la palabra de Dios sobre este tema. Ahora, hermana, me gustaría hacerle una pregunta. Dígame. ¿Por qué aún predicando fe y enseñando a otros a caminar en la fe, pasa que las personas, el predicador, no está viviendo la fe que está enseñando? ¿Qué nos puede decir según la palabra de Dios a esta pregunta, hermana Esperanza? Amén. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos, ¿verdad? De personajes, de obreros, de siervos de Dios, ¿verdad? Que ellos realmente con todo su corazón, con todo el anhelo de su alma, ellos servían a Dios, pero había momentos de tormento que venían a sus vidas y ellos se sentían abandonados por Dios. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de las personas que sucedía esto. Elías fue uno de ellos, ¿verdad? Y David, muchas veces él hace lamentos y él le dice al Señor porque él se siente atribulado. Y de repente, pues a cada uno de nosotros, ¿verdad?, como creyentes, también nos ha venido y nos han venido momentos, ¿verdad?, cuando se están viviendo los momentos difíciles, ¿verdad? Y es ahí cuando sentimos, ¿qué pasó? O sea, nos hacemos las preguntas, ¿por qué pasó si yo te creo? Yo creo en los milagros, yo creo en que tú, si es económico, decimos, si sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, sé que tú levantas muertos y de repente nuestros seres que amamos se nos van. Y por eso pueden venir situaciones que le quitan, le menguan la fe. Yo escuché el testimonio de una señora y me dijo, yo estoy la verdad me dijo, estoy decepcionada, Dios me tiene decepcionada, me dijo. Oh, wow. Porque le pedí tanto por mi hijo que tenía una leucemia, el muchacho, y el muchacho pues falleció, él se lo llevó. Y me dijo, y se lo pedí y le creí que me lo iba a dar y mi hijo falleció. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Yo no había pasado por una crisis de perder un hijo, pero yo le di en las palabras lo que yo sentía en ese momento y yo le digo, pero el Señor, Él se lo llevó salvo. Entonces, hay que llegar a ese momento de que lo primero que nosotros debemos de creer es que el sacrificio santo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, personalmente, o sea, lo hizo por usted, hermana Romina, y lo hizo por mí. Y por todos los que nos están escuchando. Y por todos los que están escuchando. Entonces, no creerle a las promesas que Él nos ha hecho, a nosotros es como tampoco creer en ese sacrificio. Así es. Y entonces yo le decía a esta persona, pero el Señor le ha prometido que lo que tiene es, Él se fue salvo, Él está resguardecido allá, Él se nos adelantó nada más. Amén. Pero yo lo estaba viviendo en ese momento, no lo había vivido en ese momento. Después me tocó vivir en carne propia, lo que era perder 2 hijos en 4 meses, después una serie como dijo el apóstol Pablo, como que algo extraño estuviera sucediendo, porque en un lapso de
de un tiempo se me fueron mis hijos, mi madre, mis hermanos, bueno, mi esposo. Eso fue una gran tormenta. ¿Así? Permitida por el Como Señor. una gran tormenta. Y el último que falleció es mi esposo, ¿verdad? Que tiene un poco más de 2 meses. Y me tocó vivir eso, pero una vez, cuando había fallecido mi hijo, uno de mis hijos, el primero que falleció, yo tenía mi Biblia y la tenía puesta en una mesa y tenía todo donde estudiaba la Biblia. Y yo me levantaba y quedaba viendo la Biblia. Y de verdad, yo no sentía deseo ni de abrir la Biblia. Pero un día le dije, tenía 3 días de estar en esa actitud, y yo dije, ¿qué me pasa? ¿Contra quién estoy molesta? Si el Señor es soberano, y Él no nos ha prometido acá, en esta tierra, no nos dijo que no íbamos a sufrir. Así es. Dice en su palabra que dice, os he escrito estas cosas para que en mí tengáis paz. Amén. Porque en el mundo, dice, tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo vencí al mundo. Amén. Amén. Entonces, la fe, dice en Hebreos 11, creo que, no sé si lo tengo así. Hebreos 11, perdón, se me salió. Bueno, dice, la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. O sea, la convicción de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve. Entre lo cierto viene de Dios y Dios es real, Dios es veraz. Entonces, lo primero que tiene que entrar en nosotros es que Él es veraz. Él es cierto. Todo lo que esta palabra de Dios dice es cierto. Eso tenemos que decirle a nuestra mente, a nuestro corazón, y ministrárselo y decirle, esto es verdad, porque Él es la verdad. Y después convencernos, porque son 2 procesos, convencernos a nosotros mismos, que aunque no miremos las cosas, que aunque miremos lo contrario de lo que está pasando, dice que es la convicción, es a nosotros quien debemos convencer, no es a otros. Tenemos que empezar por nosotros mismos, convencernos como creyentes, porque aún como creyentes nosotros podemos estar predicando, como decía la pregunta, predicándole a otros, como decía el apóstol Pablo. Dice que en él entraba una gran preocupación, dijo, no siendo que habiendo sido yo heraldo, dice, al final venga a quedar eliminado. Él estaba preocupado porque él estaba predicando de la salvación, predicando de los milagros. Bueno, imagínense lo lindo de las predicaciones de Pablo. Y decía que entraba una preocupación, que al final de todo esto venga yo a quedar eliminado. ¿Por qué razón? Porque de repente nosotros, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios hace milagros, yo quiero, pero lo primero que debemos de estar convencidos es que Jesucristo hizo un sacrificio. Mire, cuando yo entendí esto, para la gloria de Dios, me tocó mi corazón. Amén. Cuando yo entendí que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, todo lo tremendo, lo terrible que Él pasó, porque la determinación que Él traía desde el lado de su Padre, para llegar a esta tierra no fue fácil. Así es. Y fue un proceso grandísimo, Él siendo Dios. Y Dios le permitió que entrara al vientre de María, que Él pasara todos los procesos, incluso de crecer físicamente en el vientre de María, ese proceso de un bebé, hacerse de nacer, hombre. De hacerse hombre. Así es. De vivir todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita, porque Él tuvo que vivir en carne propia todo para poder entendernos, porque él tenía que entenderlo. Entenderlo y enseñarnos al mismo tiempo, que a pesar de las fuertes momentos, las circunstancias, siempre fue obediente al Señor. Obediente, y que nunca dejó de creer en su Padre. Amén. En su Padre. Entonces, lo primero que tenemos que ser,
a veces como cristianos, ¿verdad? Como predicadores de esta palabra, es convencernos a nosotros mismos, entender que Dios nos dio promesas eternas. Y dice Él que en su palabra que nosotros no tenemos que ser incrédulos, que porque dice sin fe, que era el versículo que yo le decía. Sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Así es, amén. Amén. Entonces, para ir concluyendo con la primera pregunta, vamos a resumir pues el consejo que nuestra hermana Esperanza nos da a través de la palabra. Sabemos que por esos momentos de tormenta, ¿verdad?, y de situaciones fuertes en la vida, nosotros vamos hasta dejar de hacer lo que como cristianos nos venimos haciendo, leer la palabra, porque nos vamos a desanimar, tal vez congregarnos, tal vez dejar de orar. Sí. Pero debemos recordar que Jesucristo dio su vida por nosotros. Amén, amén. Sí, debemos convencernos nosotros mismos de que la palabra de Dios es infalible, es veraz y se va a cumplir. ¿Sí? Y eso nos ayuda a salir de la tormenta, amén, porque nosotros debemos frenar la fe, debemos rechazarla. Sí, no debemos dejar que ese dardo de duda o de falta de confianza en el Señor nos haga menguar nuestra obediencia a Él, como lo decía nuestra hermana. Pero también en esos momentos, hermana, donde nuestra fe quiere tambalear, tenemos muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? En la palabra de Dios, así como en el momento en que el pueblo de Egipto, del pueblo de Dios, salía de Egipto. Amén. Sí, después de ver esos grandes milagros, de ver la mano poderosa del Señor, ¿verdad?, sobre Egipto, a través del faraón, ¿verdad?, cuando endurecía su corazón, y Dios hizo señales, prodigios y milagros grandes que el pueblo de Dios lo vio. Cuando llega al desierto, el pueblo comenzó a quejarse. Entonces nos lleva a un momento en que esa duda nos lleva a quejar, nos lleva a decir palabras en contra del Señor, nos lleva hasta pecar, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta sería, ¿por qué en los momentos de prueba, donde deberíamos sostenernos de la fe y la esperanza y recordar los milagros que ya hemos recibido del Señor, la fe disminuye y nos hace decaer con quejas, con amarguras, con dudas, preguntas que ofenden al Señor? ¿Qué podemos hacer, hermana Esperanza? ¿De qué palabra nos podemos sostener en esos momentos que necesitamos el auxilio del Señor? Sí, yo tengo el versículo en Mateo 13:7. Ok, sí. Es la parábola del sembrador. Sí. Sí, donde nuestro Señor Jesús se juntó con mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero vamos el versículo central 7. De esta respuesta es el 7 y dice: y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén. Amén. Si nosotros nos ponemos a meditar en este versículo, dice que los espinos crecieron, o sea, los espinos en sí tuvieron que haber, yo no sé si se reproducen por semillas, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos empezaron pequeñitos. Y ya como creyentes, ¿verdad? Voy a hablar así generalizado. Como creyentes nosotros hemos recibido la palabra y la palabra está ahí. Y los espinos germinaron, empezaron a crecer y ahí van poco a poco. Y de repente nosotros nos vamos enredando en las cosas de la vida, preocupados por todos los afanes que vienen de la vida, ¿verdad? A veces por las preocupaciones, llenamos la mente de preocupaciones y de asuntos, que los espinos les damos lugar a que ellos, imagínense, lugar y tiempo para que crezcan, porque una planta no crece de un día para otro. No es de un día para otro, no, necesita su tiempo. Su tiempo para crecer. Y así se va yendo, poco a poco, hasta que los espinos crecen tan alto que ahogaron la planta. Entonces, de repente pasa eso, que nosotros en la vida nos vamos ocupando de tantas cosas. Y incluso ayer pues yo platicaba con un hermano y le decía que nuestra mente ocupa dos
dos cosas. Por ejemplo, en el mundo espiritual es donde se rinden las grandes batallas. Así que es. si nosotros las pudiéramos ver con estos ojos físicos, yo no sé dónde fuéramos a parar, pero se libran grandes Así batallas. es. Y si usted ve, muchas veces en la mañana, pequeñas cositas nos ahogan, nos asfixian, que ya no nos quedó tiempo no hay tiempo, estamos apurados, estamos precisados, dejamos de orar. O hacemos una oración así como a la carrera. Como muy rápido. Pudiéramos decir que esos espinos son los que ahogan la palabra de Dios y por supuesto se llevan la fe. Y esta también. palabra es una riqueza, son grandes tesoros y nosotros vemos y de repente está la Biblia por ahí y no desocupamos, porque el asunto no es desocupar el tiempo, no, es darle la prioridad a esta palabra, ¿verdad? Porque esa palabra es la que va a crecer en nuestra mente y nosotros vamos a tener armas en nuestra mente para que cuando lleguen los dardos o miremos que esos espinos vienen creciendo y nosotros podamos decir no, poder cortarlos y poder decir no, porque tu palabra dice esto y esto y esto. Vamos a tener armas en nuestra boca. Hablarle a nuestra mente. A mí en este momento me recuerda cuando David le hablaba al alma y cuando le decía, bendice, oh alma mía, a Jehová. Amén. Y no te olvides de sus beneficios. Así porque es. de repente el alma como que hasta se va olvidando. Hasta se olvida lo del mismo. Es lo que ahí mismo. es donde creo yo que está como el meollo del asunto. Sí. Porque si nuestra fe está puesta en Cristo, en su palabra, creemos plenamente convencidos, con la plena convicción de que su palabra es infalible, es inerrante, entonces ese deseo, esa emoción de que la duda aparezca, de abrirle la puerta, de desconfiar y ya la fe mengue, pues estaría mal, porque se nos olvidaría que la palabra de Dios entre en acción en nuestras vidas, pero nosotros es como que tuviéramos que tomar parte en nuestra mente, ¿verdad? Como decía la hermana, que es donde está la lucha, es donde se forma la guerra, porque es donde llegan los dardos que quieran hacernos dudar, entonces es donde nosotros debemos rechazarla y buscar la palabra, porque es la que nos fortalece. Es allí donde, si estás preocupado, no te quedes con la preocupación en la mente. Órale al Señor, busca la palabra, lee, porque lo que necesitamos es reconfortar la palabra. Y también, ¿verdad? La Biblia dice, dice que la muerte, ¿verdad? Y la vida están en el poder de la lengua. Pero nosotros tenemos que creer esto. Y porque es necesario hablarle a nuestra alma y decirle no. Yo solo quiero contar un poquito de testimonio, ¿verdad? Un poquito. Cuando mi esposo fallece, nosotros estuvimos casados por 32 años y mi esposo era mi compañero, pues sí, yo siempre estábamos para todo hablando, para todo platicando y yo pidiéndole una opinión y de repente me cae como que estoy sola, Claro. no tengo a nadie y me levanto una mañana y estoy pensando en eso, no tengo con quién platicar. Y yo le digo, entonces me hace recordar la palabra que el Señor dice que Él es mi esposo, ahora. Y entonces yo le dije, Señor, tú eres mi esposo ahora. Amén. Y recuerdo entonces que me dice que en nuestra lengua está el poder de la muerte y de la vida. Entonces yo entendí que es la muerte, más que todo la muerte espiritual, entonces, o la vida espiritual. Y yo le digo, Señor, por favor, yo sé que tú estás aquí y yo tengo vida y yo no voy a tener esta tristeza que yo sentía que me quería invadir. Y yo le dije, no, yo no voy a permitir eso, te suplico por favor, me des tu fuerza, me des tu ayuda, porque la estoy necesitando. Y una de las cosas es que para mantener la fe es que hay que creerle a Dios, alejar de nosotros toda incredulidad, porque al Señor no le agrada cuando hay incredulidad en nosotros. Y nosotros tenemos de creerle al Señor que todo lo que Él nos dice en su palabra es real. Y nosotros volvámonos a esta palabra, volvámonos y hablémosle a nuestra mente, a nuestra vida.
y cuidemos la sanidad de la mente, la sanidad espiritual. No permitamos que el enemigo nos tire dardos de duda, dardos que nos digan, mira, si sanó a otros, pero a ti no no, contigo no va a ser. No, con nosotros puede hacer cosas. Él dice que mayores cosas haríamos si nosotros lo creemos. Por eso dice, tenemos que convencernos. Es un trabajo grande, hermana. Y lo porque bonito es que tenemos usted, que convencernos. exacto, que en ese momento usted buscó al Señor y el Señor la convenció. Pero ese es el punto, buscar al Señor. Porque es que no estamos diciendo que no nos hagamos preguntas y no tengamos dudas, sino que busquemos al Señor, ¿verdad? Hablemos con Él y abandonemos nuestra fe en Él. No en nuestras convicciones ni en nuestra verdad, porque nuestra verdad sabemos que está mal. Falla, es en la verdad de Él, porque es que somos humanos y es normal esos paréntesis, esos mínimos episodios, porque deberían ser lo más mínimo posible, ¿verdad? Pero así como el testimonio que ella está dando, ella se sentó y le preguntó al Señor y el Señor le respondió, yo soy tu esposo, porque era el caso de ella. No estás sola, me tienes a mí. Amén. Entonces, la situación por la que estés pasando, recordemos que Dios tiene la solución y Él te va a decir, aquí está tu solución. Entonces, expresarla, ¿verdad? Con sabiduría del Señor, sabiendo que Él tiene el control de todo, pero no dejar que esos pensamientos se opongan a la verdad de Dios. Eso es lo que debemos evitar, que en los pensamientos, ¿verdad? Esos dardos que el maligno quiere enviar, se opongan a la verdad y a la misericordia del Señor. Y que la palabra de Dios, esté siempre en la boca. Es decir, primeramente, estárselo predicando a uno mismo. Muy importante. Y repitiendo, repetir la palabra. O sea, decirse en cada momento, ¿verdad? Decirse no. Si es una situación, sea de cualquier índole la situación, muchas veces, hermanas, hay separaciones en los hogares, a veces rebeldía en los hijos. Así es. De esto. Entonces, no vamos a estar diciendo, no estemos repitiendo, mi hijo es rebelde, mi hijo es acá, mi hijo es allá. La palabra tiene poder. Usted diga, yo veo a mi hijo diferente. Ayer platicaba con una persona y la persona me empezó a contarme. Pero esta situación ya me la había platicado y yo le escuché cada vez que le he escuchado platicar siempre, no, es que ese muchacho acá o ese muchacho no tiene remedio, este muchacho acá. Entonces le digo, no, usted no esté repitiendo eso, porque el enemigo está feliz por lo que usted está diciendo. Usted crea en lo que Dios le dice. Su hijo es un siervo de Dios. Proclámelo, dígalo. Él es un siervo de Dios, solo que por ahorita pues el Señor está procesándolo. Sin darse cuenta estaba proclamando lo contrario a las bendiciones, a su propio hijo y tiene efecto. Entonces, y hay que tener cuidado. Que la palabra de Dios, la palabra de Dios y puesta en su boca hace milagros. Y usted diga y créalo en su corazón. Yo veo a mi hijo diferente. Pues eso le decía yo a esta persona ayer. Si hay rebeldía, él no va a ser rebelde. Y si alguien le dice, tu hijo no, él está pasando un proceso, no es rebelde, no es rebelde. Yo le digo para la gloria de Dios, eso hace poco se me hizo recordar eso, fíjese, porque yo ya voy a cumplir 68 años. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba niña, como unos 13 o 14, 13 años, 12, 13 años así, a mí siempre me gustó reírme mucho, ¿verdad? Yo era así de la que me estaba riendo en la casa, pero los padres en aquellos tiempos no lo tomaban a bien, que uno fuera así tan sonriente, pero era algo como natural. Algo natural. Y yo me reía por todo. Y una vez mi mamá me dijo, no me gusta que todo el tiempo te estás riendo. Cuando tus hermanas no son así, ellas siempre están bien seriecitas y vos siempre estás riéndote. Y una vez una señora vino y le dijo a mi mamá, esta niña va a ser su dolor de cabeza. Oh, wow. Porque esta niña todo el tiempo pasa riéndose. Así es que prepárese porque esta niña va a ser su dolor de cabeza. Y entonces yo le dije, no, pero no sé por qué, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo no me congregaba, o sea, me congregaba con mi mamá.
Y yo le digo, no, eso no va a ser así. O sea, como que algo se reveló en mí, le digo, no, eso no va a ser así. Eso no va a ser así, yo no voy a ser así como usted está diciendo. Y empecé a decirle, y bueno, al final mi mamá pues me castigó, porque dijo que yo no tenía por qué revelarme así. Pero yo recuerdo eso, y cuando yo crecí, pues, yo no digo que he sido la gran perfección, pero fue muy diferente todo lo que ellos dijeron, ¿verdad? Así es. Y para la gloria de Dios, yo sé que he tenido mis imperfecciones, pero no así como se estaba pronosticando, vamos a decir así, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Entonces yo entiendo que las palabras tienen poder. Y empecemos primero a convencernos a nosotros mismos que lo que estamos predicando es verdad. Porque eso pasa a veces, que nosotros estamos predicando algo, pero pero no lo estamos creyendo. O de repente estamos diciendo algo, y como miren que el apóstol Pablo se preocupaba, él dijo, habiendo sido yo heraldo, o sea, habiendo sido predicador, al final venga a quedar eliminado. ¿Por qué? Porque de repente, más que todo el Señor, al dudar de sus proezas, de sus promesas, de sus bendiciones, de lo que Él tiene preparado para nosotros, dice, porque mis pensamientos siempre son de bien para vosotros. Amén. Así siempre es. son de bien. Y eso tenemos que meternos en la cabeza. A veces nosotros decimos, me pasó porque Dios quiso que me pasara eso mal. Dios no quiere que nos pasen cosas malas. Siempre hay una edificación. Sí. Entonces, hermana, con esto nos quiere decir que en esas situaciones vayamos al Señor. Amén. Así como usted pudo haber dado ese buen consejo, ¿verdad? La persona que lo necesitaba. Podemos acudir a los hermanos en la fe para recibir consuelo, para ayudarnos en oración, ¿verdad? En esos momentos que estamos atravesando y estemos dispuestos a caminar en la fe con esos hermanos, ¿verdad? Como para que nos ayuden como a sostener. Como a sostener. Y nos recuerden la palabra de Dios. Pero siempre recordando que nuestra fe no está en nosotros creyentes, no está ni siquiera en la iglesia. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, quien es la roca firme. Amén. Quien es nuestro Salvador. Y lo importante es la intimidad que nosotros tengamos con nuestro Padre. Amén. ¿Verdad? Que Él es soberano. Desahoguémonos. A veces corremos y andamos divulgando, arrodillémonos y le digamos, Señor, aquí estoy. Pero de verdad, con Él no tengamos vergüenza. Digámosle si estamos desanimados, digámosle, Señor, ¿por qué estoy desanimado? Así es. Y ese pasaría, cuando estamos muy desanimados, pasaría a nuestra última pregunta, ese escenario donde el alma está alejada de Dios, está vacía de fe, está vacía de confianza y Dios permite que pase por una prueba. Entonces no sabemos cómo enfrentar, cómo comenzar de nuevo después de haber estado alejados de Dios y aparece una prueba, hermana Esperanza. ¿Qué nos aconseja? ¿Qué le aconseja al pueblo de Dios que nos está escuchando o aún el que no conoce y puede escuchar esta palabra, que nos edifique en esos momentos donde creemos que ni siquiera Dios nos oye, no nos escucha y agregado a eso, una situación más? Sí, porque lo que pasa es que, mire, quien trae todas esas cosas a nuestra mente, nosotros ya sabemos quién es. El enemigo viene y le dice, mira, Eso lo hizo con Jesús. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario y Jesús se siente abandonado, él le dice, Señor, Padre, le dice, ¿por qué me has abandonado? Habiendo sido él todo lo que estaba haciendo y de repente él se siente está ahí, ¿verdad? En su carne, el hombre, y le dice, Padre, le dice, ¿por qué me has abandonado? Y de repente el creyente, ¿verdad? Por sus situaciones que ha vivido, de ahogo, como de la vida, el que se alejó fue él, el que se dejó ahogar fue él, porque se apartó de esa intimidad con su Padre, cuando debería ser siempre esa intimidad, y de repente él es el que se ha ido alejando, y él siente que su Padre ya no lo escucha, lo desamparó, y nuestro Padre nunca se ha alejado de nosotros. A lo mejor nos dejó andar por ahí, haciendo lo que queríamos hacer,
pero como la madre cuando tiene el bebé chiquito ahí, lo deja que juegue y lo deja que ande ahí. Hay algo un versículo que se me vino ahorita que dice, yo esperaré para tener misericordia de vosotros. No sé, pero imagínense ustedes la paciencia que tiene el Señor con nosotros, que dice que Él espera. Imagínense, después de que andamos haciendo todo, que andamos por allí, Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Así es que, si muchas veces, ¿verdad?, usted se ha sentido, o de repente usted se siente así, que cree que quien se cree alejado somos nosotros, vamos a decir así. Sí, es que nosotros somos los que nos alejamos del Señor. Exacto. No es Él, porque en la prueba o cuando no estamos en prueba, el Señor siempre está. Cuando no hay tormenta o cuando hay tormenta, el Señor siempre está y nunca ha dejado de ser Dios. Es la visión de nuestro corazón la que nos hace, ¿verdad? Creer que nunca ha estado, que el Señor fue el que nos desamparó. O que Él se fue, o que dice. O que no está. O tal vez viene también a la mente, es que yo me he portado tan mal. Ah, sí, porque entonces el sentimiento de culpa. De culpa. Me he sentido tan mal que a mí hasta. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero yo he escuchado así testimonios que dicen que hasta vergüenza me da orar. Hubo alguien que una vez me dijo, vergüenza me da mirar para el cielo. Sí. O sea, sí, sabemos que esos pensamientos ¿quién los inspira? Sí. Y es allí donde, a pesar de sentirnos, sumergidos en lo más profundo, Dios está y tiene su mano tendida para ayudarnos a nosotros. Imagínense lo de Él. Por ejemplo, ahorita el Señor me revela cuando el hijo pródigo, que el hijo pródigo, imagínense, Él ya no tenía ningún derecho porque Él se había llevado todo se llevó. Y Él se fue y cayó en lo más bajo. Dice que Él quería, imagínense usted, quería comer de lo que comen los cerdos. Llegar hasta ese límite. Estar en los cerdos y tener que comer. No comió, Él dice que Él quería comer. Ni eso pudo comer. Y yo digo, y muchas veces el enemigo viene y nos lleva ahí a llevarnos hasta lo más bajo. De repente, no, dice, si conmigo no, con otras personas sí, pero conmigo no. Hubo alguien que una vez me dijo, no, es que ya cada quien trae eso ya cada quien trae lo divino, eso es divino lo que traen y ya todo lo van a tener ya, porque yo sé que sí, los dones y las cosas, hay cosas maravillosas, todo es divino, pero nosotros solo somos vasos. Así es. Que vamos a recibir según estemos cerquita, como vino aquella mujer que le dijo, Señor, le dijo cuando el Señor le dijo que los perrillos no tenían derecho, ¿verdad? Y ella le dijo, aún los perrillos tienen derecho a comer las migajas. Entonces nosotros muchas veces, hermanos, se comen las migajas de sus amos. De sus amos. Entonces, porque a todos Dios nos tiene con un propósito. Dios puso un propósito en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos ahí, no, si fulano puede, el otro tiene fe, él tiene fe, pero Dios dice, todo lo que pidieres creyendo, eso sí, ahí está la fe, creyendo. Si nosotros empecemos por creer en su sacrificio, personal, o sea, es personal. Yo a veces escuchaba siempre esta expresión en el sacrificio personal. Y un día yo me quedé pensando y dije, es por mí. Así es. Lo hizo por mí y todo lo que pasó. Y sinceramente terminé llorando porque pensé, todo lo hizo por mí. Entonces, empezar por esto, porque hay un peligro. Hay un peligro de que nosotros de la incredulidad. Sí, y de hecho es pecado entre el Señor, no la incredulidad y pecado. Dudar, como lo venimos diciendo. Sí. En esos momentos tenemos que buscar del Señor. Debemos orar al Señor para que nos dé discernimiento, nos dé sabiduría y firmeza en medio de las batallas. Y esas oleadas de ideas que llegan a nuestra mente, ¿verdad?, que quieren hacernos tambalear, que quieren disminuir nuestras fuerzas, porque nunca olvidemos que gozamos de la presencia del Espíritu Santo, que es el no apartarnos de Él en medio de la prueba, porque debemos recordar quién es el que mora en nosotros, quién es el que nos guía siempre
y que su fidelidad está en la palabra de Dios. Amén. Por eso debemos perseverar, por eso debemos ser consecuentes, aún en el desánimo, en la apatía que nos causan las situaciones de la vida, los que nos causa dolor. Es que el Señor lo permite es para fortalecernos, porque no hay otra forma de que el Señor fortalezca nuestra confianza en Él, nuestra fe. Pero debemos buscarlo, porque si bajamos la guardia, ¿verdad? Como soldados de Cristo que somos, ¿verdad? Debemos usar esa armadura de Dios para salir adelante. Pero si nos levantamos en la mañana, Dios nos guarde con un problema, con una situación, y no oramos, no buscamos el auxilio del Señor, no usamos la armadura, por supuesto que nos vamos a sentir derrumbados. ¿Ahogados? Sí, ahogados en el problema. En la situación. Y si lo alimentamos, pues es donde nos podemos llegar a sentir desamparados, cuando el Señor nos está diciendo que todo eso es mentira, que lo que debemos hacer es buscar del Señor. Entonces, hermana Esperanza, no sé si quiere decir algo para concluir, ¿tiene algún versículo? Solamente que yo quería que este libro, en Apocalipsis, dice que no solamente nos vamos a perder las bendiciones del Señor, las promesas del Señor, la convicción de que estamos siguiendo por un camino perfecto, hasta la perfección, que es Cristo Jesús, sino que se corre peligro de perder la salvación, el no creer. Porque al no creer en sus promesas, en su palabra, también no estamos creyendo en su sacrificio. Y eso dice que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, una forma de agradarlo es creer en esta palabra. Y esta palabra, hermano, no es un libro más dentro de la casa. La Biblia ahora está lo podemos ver en la tablet, en el teléfono. O sea, no hay excusa para decir que no podemos alimentar nuestra alma, ¿verdad? Y si el alma está bien alimentada, físicamente vamos a estar bien alimentados. Amén. En Apocalipsis, no sé si donde dice que ningún incrédulo, creo que usted puede buscármelo ahí, hermana, por favor. Yo lo traía anotado acá, pero es uno, hermanos, debemos de hacer de este libro nuestra alimentación. O buscar la palabra de Dios. Ahora hay tantos medios para leerla, hermano. Llenémonos el alma, Mire, si usted está lleno el alma por medio del Espíritu Santo, porque el Señor nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nosotros no andamos absolutos en esta vida. Nadie me anda mirando, nadie me anda viendo, el pastor no me está mirando, el líder no me está mirando. Hermano, el Espíritu Santo anda ahí. Anda ahí. Y hay un salmo, hermano, que a mí me encanta tanto, que es el Salmo 139. A mí me gustan todos los salmos, pero ese salmo yo lo he hecho así como que cuando recuerdo este salmo, me recuerda a cada momento la soberanía de Dios. No sé si lo encontró, de la incredulidad. No lo encontró. Bueno, pero ahí en su casa usted lo puede buscar, hermanos, donde dice que ningún incrédulo, ¿verdad? Va a entrar al reino de Dios. Porque dice que el lago de fuego está preparado para los incrédulos. O sea, no creyeron y muchas veces, aún estando en el camino, no creían. Okay. O sea, se hizo religioso esto en su vida. Y Cristo no es religión, Cristo es una verdad. Pero nosotros debemos de convencer, antes de convencer a los demás. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra. Okay. Pero esta palabra vino a mí, primero tenía que predicarme yo. Creo que es esta, hermana. Sí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué terrible, ¿verdad? Entonces aquí están los incrédulos. Por eso es que la duda, la desconfianza del Señor es pecado. Y en Apocalipsis 21:8 dice que es la muerte segunda. Y tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y eso me imagino yo que fue parte de lo que a Pablo le preocupó. Y creo que también en nosotros tiene que entrar un interés, porque también habla atrás de los cobardes. ¿Cuáles son los cobardes? Los que
de repente dicen, no, yo ya no sigo, es bien difícil llevar la religión, porque de repente le llaman hasta religión. Así es. Y dice, es difícil, no, mejor ya no sigo, mejor sigo siendo como he sido, porque tampoco, se ha fijado que dice, no, mucho problema me da cuando, yo no sé también de dónde sacaron, que la gente hasta tenía miedo a bautizarse, porque de repente nosotros mismos empezamos a decirle al nuevo convertido, o de repente, oye, no, ay, cuando te bautices te van a venir unas pruebas. Sí. Y eso no venía de parte de Dios. No, está como con el matrimonio, que le dicen a alguien, hemos vivido tantos años juntos y no ha habido problema. Mejor no te cases. No te cases. O sea, no salgate la fornicación. Por eso, como decíamos al principio, tenemos que estar muy claros en lo que nos enseña la palabra de Dios. Así es. Y bueno, ya para concluir, hermana, pues tenemos que reconocer que a lo largo de la vida Dios nos lleva por diferentes caminos. Para enseñarnos, nos renueva, nos fortalece en su palabra, y todo esto a través de enfrentamiento con momentos difíciles, enfrentamiento con pensamientos que vienen a nuestra mente opuestos a la palabra de Dios. Amén. Que con esta lucha a veces la fe se ve cansada, se puede sentir agotada, desgastada, vacilante, y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué a mí? ¿O hasta cuándo voy a vivir tal situación? Pero Dios nos enseña en su palabra que la fe es creer, es ser leal, es vivir siendo leal al Señor y a su palabra y confiar en Él, en la plena voluntad de Dios, ya que debemos depositar nuestra esperanza y confianza en el Señor, ya que nuestra fe debe luchar día a día en contra de todos esos pensamientos opuestos a la confianza del Señor y seguir creyendo en sus promesas a través de su palabra. Amén. Así que te invito a buscar las Escrituras en esos momentos de prueba, en esos momentos donde quiera aparecer la duda en tu mente, porque lo peor es que la permitas que llegue a tu corazón y el Señor así toque tu alma, te renueve y te fortalezca la fe. Amén. Eso es lo más importante, hermano. Bueno, Amén. Hermana Esperanza, pues muchas gracias, Señor, por la hermosa palabra, ¿verdad? Ese buen consejo que hoy nos dio en aquellos momentos, en aquellas situaciones, ¿verdad? Donde nuestra fe quiere menguar, porque lo que debe menguar es la duda, es la desconfianza, no la fe. Sí. Nosotros como conocedores de la palabra de Dios, con más ahínco, debemos buscar su auxilio en esos momentos. Sí, yo solamente quiero dejar esta palabra. Por favor, dice, es pues la fe, la certeza, o sea, la palabra de Dios es cierta, las bendiciones son ciertas, Amén. Las promesas son ciertas. Bueno, eso ahí, pero ahora viene otra cosa. Dice, en lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? Amén. ¿Qué es lo que usted se espera? Pero dice también, hay una coma, y dice más adelante, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que convencernos cuando vengan esos aires de duda, esos dardos del enemigo de duda, esas cosas de duda, convencernos, porque eso es lo más difícil, ¿verdad? Que convencernos a nosotros mismos y abrir nuestra boca y decir, no, el Señor me dice esto y en esto creo. La convicción, dice, de lo que no se ve. No le estamos viendo, pero yo creo que la circunstancia está tan difícil, pero yo veo que vamos a dar al otro paso, que dice que Dios es Dios de lo imposible. Para nosotros está viendo imposible, pero para Dios nada es imposible. Amén. Convénzase a sí mismo de que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y que desde ese momento venimos a ser sus hijos. ¿Y qué padre no vela por sus hijos? Él está velando por nosotros. Amén. 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 Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Espero que esta palabra haya sido reflexión para su alma en los momentos en que su fe se ha visto tambaleada por las circunstancias. Busca al Señor en oración, en ayuno, leyendo la palabra para que la fuerza que usted no tenga, el Señor la derrame en usted y cambie todo el panorama de la situación que pudiera estar viviendo. Bueno, Dios les bendiga, se despide de ustedes Romina Humana, hasta una próxima oportunidad, próximo miércoles a las 8 de la noche, le invitamos para que continúen escuchándonos y bueno, que Dios nos permita seguir proclamando la palabra de Dios en nuestro programa Cuenta Conmigo. Dios les bendiga. Amén, Señor les bendiga. Adiós.
Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.